Dos noticias y una tendencia se alinean para el mañanero de hoy. Por una parte tenemos que los ETFs de Bitcoin han resucitado. Durante meses estuvieron planos en términos de acumulación de Bitcoin. Unos compraban, otros vendían acciones en estos ETFs. Pero bueno, rollo las gallinas que entran por las que salen, realmente plano. Unos meses aburridos que todos hemos disfrutado en la medida de lo posible, pero esto parece que ha empezado a cambiar. Y de nuevo, la principal historia este año han sido los ETFs de Bitcoin. Esto ha sido lo que ha movido el precio de Bitcoin en el margen y lo que ha movido también y ha agitado el sentimiento del mercado. Y es que al final, si no era hablar de ETFs y de entradas de Bitcoin a través de estos ETFs, realmente poca noticia y poca historia, bueno, más allá del halving, se ha tratado alrededor de Bitcoin. Por tanto, la vuelta a las entradas netas de dinero en estos ETFs de Bitcoin cambiarían el tono aburridístico de estos últimos meses en el mercado. Y por otra parte, tenemos que Mt. Gox empieza a distribuir ese Bitcoin que quedó en el limbo tras la quiebra de esta bolsa, la primera bolsa famosa de Bitcoin, hace ya más de una década. Concretamente cerró en febrero de 2014. Anda que no ha llovido. Veremos al final del vídeo más detalles al respecto de esta distribución de monedas de Bitcoin que estaban en Mt. Gox. Pues el mañanero de hoy lo voy a dedicar a, sí, teniendo en cuenta estas dos noticias, pero lo voy a dedicar a explorar en profundidad una tendencia que podría ser la que explique la calma tensa en los mercados. La percepción de que todo va bien a pesar de que hay varias guerras, hay inflación, los tipos están altos y con todo y con eso estamos en máximos en la bolsa. Y claro, también veremos el papel de Bitcoin dentro de este esquema. Bienvenidos al Mañanero. Este es vuestro podcast, podéis compartirlo para que llegue a más gente, así nuestro podcast sea el podcast de más personas y así tengas más gente con la que hablar de estos temas, que son sin duda los temas que te interesan. Recuerda que te puedes suscribir a la newsletter y te mando un mail los sábados. Y empecemos. Estamos en un régimen de muy baja volatilidad. Ya he hablado de esto en otros mañaneros, pero es que no deja de ser algo que me sorprenda. El VIX es un índice que mide la volatilidad del mercado. Se basa en el índice Standard & Poor's 500, que como sabemos es el índice más importante del planeta, es el índice con las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, y este VIX se basa en este índice y estima la volatilidad esperada por el mercado atendiendo a futuros y opciones sobre este mercado. En los últimos años, la volatilidad ha sido aplastada poco a poco. Luego veremos por qué digo aplastada y no que se ha ido aplastando sola. Sí. Pero bueno, como digo, la volatilidad ha sido aplastada poco a poco hasta el punto de que estamos continuamente haciendo mínimos cada vez más bajos, incluso, como decía al principio, con guerras en marcha, más de una, con una crisis del sistema bancario aún lejos de haberse resuelto. Cada semana salen noticias de que más bancos deberían y podrían quebrar en Estados Unidos. A todo esto se le une la inestabilidad del mercado de bonos americano, que China todavía no ha salido del agujero, que Japón tiene un yen en caída libre y que Estados Unidos siempre está ahí cerquita de una recesión. Bueno, pues en toda esta situación tenemos una volatilidad cada vez haciendo mínimos más mínimos. Y la volatilidad es interesante porque la volatilidad es temida ya que mide lo que se mueve un activo. Es una especie de medida del riesgo. Pero realmente sin volatilidad la cosa se pone peor. Pues sin volatilidad, esto es, sin riesgo, no hay rentabilidad. Y esto hace que en momentos de poco riesgo, en momentos de poca volatilidad, se incremente en gran medida el apalancamiento. Y es que todo el mercado lo que hace cuando hay poco riesgo, cuando hay poca volatilidad, es que se endeuda bajo la premisa de que todo va a ir bien. Y eso es un buen plan, claro, pero es solo eso. Y ya sabemos lo que ocurre con los planes. A wise man once said, everyone has a plan until you're punched in the mouth. Quizás el mejor ejemplo de esto es uno que comparte Peruvian Bull en su newsletter. Y es uno sobre Australia y Japón. Y es que desde principios de los años 2000,
o a principios de los años 2000, se puso de moda endeudarse en yen japonés. Como veis, sigue siendo una moda. Pero se puso de moda endeudarse en yen japonés, que era barato, lo sigue siendo, para comprar dólar australiano y ganar el interés que pagaban en Australia, que era mucho mayor que el interés que pagaban en Japón. Y durante años fue muy bien esta operación, hasta que dejó de ir. Y al cerrarse esas operaciones, digamos, darse la vuelta esta operación por la cual se compraban, se pedían prestados yenes y se compraban dólares australianos, bueno, pues al darse la vuelta a esto y cerrarse esas posiciones, el dólar australiano cayó un 44% frente al yen en apenas unos meses, quebrando a muchos y eliminando las ganancias de tantos años de paciencia, ahí invirtiéndote tus yenes en dólares australianos. Pero lo mismo pasó en España, con aquellos que pidieron hipotecas, lo recordaréis, aquellos que pidieron hipotecas en yenes porque los intereses en Japón estaban más baratos. Bueno, pues cuando la volatilidad volvió, todos quebraron y todos descubrieron que pedir hipotecas en otras divisas a veces tiene más riesgos de lo que podría parecer. Pero como digo, esto de endeudarse en una cosa para comprar otra es extremadamente común y no solamente tienes que hacerlo entre divisas. O sea, hoy por ejemplo se sigue haciendo con el yen para comprar bonos americanos, lo hace Michael Saylor, por ejemplo, para comprar Bitcoin endeudándose en dólares. También se puede pedir prestado en dólares para comprar casas. Pero bueno, como digo, todos estos son ejemplos de lo mismo y todos se ven favorecidos por mercados de baja volatilidad. El fondo Artemis Capital, que tiene un gran nombre, el analista Expound the Profound, que tiene un nombre todavía mejor, y Peruvian Bull estiman que la caída de la volatilidad, y por eso lo que mencionaba antes, pues estos tres analistas estiman que la caída de la volatilidad no sería un proceso natural. Es decir, que no está siendo aplastada así sin más. O sea, no se está viendo aplastada, sino que está siendo aplastada activamente, concretamente siendo empujada a la baja por varios actores. Como podéis imaginaros, dentro de estos actores estarían los de siempre. Pero yo no sabía que esto se podía hacer. O sea, yo imaginaba que la volatilidad era simplemente un índice que te medía pues, la volatilidad del mercado y que tú no podías... O sea, que era una observación de lo que ocurría. Era como un mapa de un territorio y que tú no podías alterar el territorio alterando el mapa. Pero con la volatilidad resulta que sí que se podría alterar el territorio a base de cambiar el mapa y me parece épico. Bien, los creadores de mercado que fijan el precio de las opciones que luego se usa para medir el VIX. Los operadores de futuros, o se compran y venden futuros sobre el VIX. Y la propia Reserva Federal, el enemigo común siempre, a través de sus operaciones de mercado abierto, que como sabéis es una de las cosas que hace el Banco Central, sea cual sea, para controlar la moneda, pues todos estos pueden afectar directamente al VIX, a ese índice de la volatilidad, y empujarlo a la baja, apretarlo ahí para que parezca que el riesgo es menor del que parece, cosa que también hacen no solamente activamente con dinero en estos mercados, sino también con sus declaraciones públicas constantemente. ECB is ready to do whatever it takes. There is simply nothing beyond our capacity when we set our mind to it and do it together. Porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Y como he dicho, si bajas la volatilidad, si reduces la volatilidad, incentivas el apalancamiento para comprar activos. Y cuando esto ocurre, se incrementa la liquidez en ese mercado. Todo ese apalancamiento al final es deuda que genera nuevo dinero. Todo eso incrementa la liquidez dentro de los mercados. Y si ocurre en los mercados más grandes, por ejemplo, en la bolsa americana, en los bonos americanos, se puede decir que la liquidez se incrementa globalmente. Peruvian Bull explica que la supresión constante de la volatilidad y el crecimiento del apalancamiento para comprar activos que viene derivado de esa reducción de la volatilidad, reducción de la percepción de riesgo, contribuyen a apuntalar los mercados de renta variable y de deuda, creando un exceso de liquidez que hace subir estos activos, lo cual explicaría dos cosas. Para empezar, explicaría esto de Michael Howell, que siempre dice que la liquidez es lo más importante, pero nunca está del todo claro de dónde viene esa liquidez. Bueno, pues vendría en parte, o en gran parte, por esta supresión de la volatilidad, y también este incremento de la liquidez explicaría fenómenos como el que vemos hoy en los mercados, fenómenos como el que todas las acciones alemanas,
Es decir, todas las acciones de todas las empresas alemanas a día de hoy valgan menos que lo que vale Nvidia, esta empresa que, como sabemos, se dedica a hacer chips para inteligencia artificial, entre otras cosas. Bueno, pues todos estos fenómenos vendrían explicados por esa supresión de la volatilidad e incremento de la liquidez. De hecho, la relación entre la reducción de la volatilidad medida por el VIX y el mercado bursátil es prácticamente perfecta. Se puede ver en un gráfico en el cual la volatilidad está invertida y se ve que uno y el otro, el Standard & Poor's y el índice de la volatilidad básicamente se pisan unos a otros. Bueno, pues en opinión de todos estos analistas, todos los buenos rendimientos vendrían de la liquidez y dicha liquidez se vería influida por la supresión activa, que como digo, no sabía que esto se podía hacer, pero tiene sentido que se pueda, pues vendría de la supresión activa de la volatilidad. El riesgo, claro, ya lo hemos presentado antes, el riesgo es que en un momento determinado, por causas que no se sobrevengan, la volatilidad no se pueda contener, que ocurra algo, como ocurrió en 2008, como ocurrió en 2020, que ocurra algo que no se pueda contener, que desestabilice el mercado y veamos, pues más o menos lo que vimos con el dólar australiano, cayendo un 40% en apenas semanas, pero no solamente aplicado al dólar australiano, sino aplicado a todo, a los bonos, a la bolsa, a según qué divisas, lo cual me lleva, claro, a Bitcoin. Pues Bitcoin está en una situación interesante en toda esta movida. Pues Bitcoin se beneficia de esa liquidez, Bitcoin se beneficia de esa supresión de la volatilidad que incrementa la liquidez, pues con más liquidez Bitcoin sube, pero también se beneficia de la devaluación de las monedas que, como sabemos, se encuentran en una carrera unas contra otras por ser al tiempo la más accesible, la más barata y la más demandada. Una carrera en la que sabemos va ganando el dólar, pero que todas se esfuerzan en cada vez valer menos unas contra otras, de lo cual también se beneficia Bitcoin. Entonces, si aceptamos que esto es lo que está ocurriendo y lo ponemos en común con lo que he dicho al comienzo, esa mayor facilidad para comprar Bitcoin por cualquier actor, gracias en parte a estos instrumentos, los ETFs, pues podemos preguntarnos si tendrá tiempo Bitcoin de tomar velocidad de crucero antes de que sobrevenga la quema, antes de que sobrevenga la volatilidad y todo el mercado entre en riesgo. Y esto me enlaza con una pregunta más, y es si Bitcoin será el valor refugio cuando llegue dicha volatilidad. O mi hipótesis favorita, esta me parece, sería épico si algo así ocurre, y es si Bitcoin será el que cause esa crisis atrayendo capital de las divisas. Si Bitcoin será el que cause esta crisis, siendo, digamos, el destino de esas operaciones de endeudamiento barato en divisas que se devalúan para comprar algo más duro. En este caso sería, claro, Bitcoin. Y sería muy interesante ver que Bitcoin fuese el que desencadenase todo esto. Bien, 30 segundos para recordaros un par de cosas y luego hablaremos de MTGOX, pues he dicho antes que avanzaría más información sobre esto. Hablaremos del cepo argentino y hablaremos de Saylor, que el otro día estuvo en una charla con Peter McCormack, Pedrito, para los amigos, y fue muy interesante, así que os dejaré un par de cosas al respecto. Bien, recordaros simplemente durante 30 segundos que podéis suscribiros a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin. Podéis hacerlo en la página web del podcast y así recibiréis un mail mío los sábados en los cuales me meto en detalle a alguna cuestión que yo creo que puede ser importante, interesante. La semana pasada hablaba de la lotería y de su función en la sociedad actual y de, claro, qué tiene que ver esto con Bitcoin. Así que eso es lo que hacía en la última newsletter. Suscríbete para recibir la siguiente. Y te quería también hablar de Relay. Pues Relay es, como sabéis, esta empresa con la que trabajo para permitir o fomentar la compra de Bitcoin. Si tú buscas comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Y me parece interesante juntar el anuncio este de Relay con algo que está ocurriendo en el mercado. Y es que encontré un análisis en el que se veía que los rendimientos de Bitcoin
durante los meses alcistas son muy dispersos y puedes encontrarte con la situación de que si no estás muy invertido o invertido en Bitcoin en el mes o en los meses buenos, pues te pierdes gran parte del rendimiento alcista de Bitcoin. Por eso es bueno, si estás pensando estar invertido en Bitcoin, pues estarlo antes que después. Y Relate es bueno para esto porque me parece que te permite las dos opciones. Te permite, por una parte, comprar Bitcoin, todo lo que quieras, así del tirón, y así ya estás en Bitcoin. O si quieres hacerlo poco a poco, pero empezar a estar invertido desde hoy, también te permite estos sistemas de DCA que te permiten ir comprando un poco de Bitcoin cada mes. Y nada, me parece interesante poner esto en común con la gráfica que habla de los rendimientos en Bitcoin y de esos meses buenos que al final significan gran parte de la revalorización de Bitcoin. Así que nada, ten esto en cuenta cuando vayas a comprar y recuerda que puedes comprar más barato usando el enlace que está en la descripción, pues tiene un descuento y luego puedes guardarlo eso en una Bitbox. Luego te hablo más de esto. Bien, pues MTGOX. MTGOX fue esta primera bolsa. Magic the Gathering. Bueno, esta bolsa... es que lo de MTGOX fue una gran historia. Pero bueno, lo de MTGOX básicamente quebró porque perdió un montón de Bitcoin o les fueron sustraídos un montón de Bitcoin y durante todo este tiempo han estado los Bitcoin que no se perdieron, han estado en una especie de limbo, esperando a ser distribuidos a los tenedores originales de ese Bitcoin. Estas son 139.000 Bitcoin que se van a distribuir en Bitcoin, lo cual es distinto de lo que va a pasar con FTX, que se va a distribuir en dólares, ¿vale? Y es distinto porque, claro, si tú recibes el Bitcoin en la forma de Bitcoin, como es lo que va a pasar con esta distribución de MTGOX, pues cabe el riesgo de que la gente que reciba ese Bitcoin lo venda. La gente que tiene Bitcoin allí lleva holdeando desde 2014, así que tiene de media un precio de Bitcoin de $250. Entonces recibirán ahora Bitcoin a un precio de casi $70.000. Y cabe pensar que muchos de ellos dirán, hostias, pues voy a vender un poco de esto, que la verdad lo he aguantado bastante tiempo y se ha revalorizado suficiente, así que voy a venderlo. Entonces... durante años se lleva hablando de esta distribución de monedas y del impacto negativo que tendría en el precio de Bitcoin, pues al final son 139.000 Bitcoin las que se podrían vender, lo cual tendría un peso sobre el mercado, sobre el precio de Bitcoin. Y bueno, como digo, se lleva hablando de esto durante mucho tiempo y por fin ha empezado a ocurrir. Ayer se empezaron a mover estas Bitcoin, concretamente se movieron como 70.000 Bitcoin o así, y se están consolidando en monederos y luego empezarán a ser distribuidas a los legítimos tenedores. Entonces, claro, se abren varios escenarios. La gente venderá o la gente no venderá, básicamente. Yo creo que mucho de este Bitcoin ya está prevendido, pero eso no implica nada porque al final una persona pudo haber comprado la participación de ese Bitcoin, es decir, el recibo, y ahora recibirlo de su legítimo tenedor y venderlo. O sea que realmente que esos recibos de Bitcoin hayan sido ya vendidos por sus legítimos tenedores no implica que esto no vaya a ser vendido. O sea que cabe pensar que aún así este Bitcoin pueda ser vendido, pero la gente que compró esos recibos de Bitcoin o que compró ese Bitcoin de esos legítimos tenedores, pues muy probablemente tenga más ganas de tener Bitcoin que de venderlo, cosa que no se puede decir lo mismo de los legítimos tenedores que, como digo, tienen Bitcoin desde hace 10 años y vete a saber las razones por las que compraron. O sea que, yo no sé, a mí esto me suena al típico... buy the rumor, sell the news, o sea, compra el rumor, vende la noticia, pero al revés. En este caso sería vende el rumor y compra la noticia. Al final esto es un riesgo del que se lleva hablando mucho tiempo y me parece que está más que descontado por el mercado. Cualquier cosa que no sea 139.000 Bitcoin en el mercado a la venta del tirón, me parece que será positivo para Bitcoin, pero bueno, habrá que irlo viendo. En cualquier caso, es positivo que esto empiece a pasar ya y como comenté hace unos cuantos mañaneros, también se verá una distribución en FTX, pero esta será en dólares, es decir, gente que tenía Bitcoin allí lo recibirá en dólares y es posible que esos dólares entren de nuevo a Bitcoin si aquellos que estaban invertidos quieren seguir estándolo. Dos riesgos totalmente distintos, por tanto. Así que nada, veremos qué pasa. Como veremos qué pasa en Argentina, donde están a vueltas con el cepo. Como sabéis, el cepo es el tipo de cambio fijo que marca el Estado y que no es un tipo de cambio de mercado para el peso dólar. Bueno, pues se empieza a hablar o a dar más claridad sobre los pasos para llegar al objetivo final de la divisa y la economía argentina, que sería, comenta Infobae, sería
Primer paso, acumular unos 10.000 millones de dólares en reservas netas, que ahora están en cero, cosa que, ya, primer paso, ya empieza chunga la cosa, pero bueno, es un primer paso. Segundo paso sería salir del cepo cambiario, quitar ese cepo. Tercer paso sería la competencia de monedas, es decir, dejar competir al peso con el dólar y con lo que sea. Y luego se llegaría a la prohibición por ley de la emisión monetaria, lo cual equivaldría a una especie de destrucción del Banco Central argentino, aunque no total. Y luego se procedería a una reforma del sistema financiero y finalmente lo que Milei denomina una dolarización endógena, que es que el mercado aceptaría el dólar por encima del peso y el dólar acabaría siendo la moneda de Argentina. El final del camino que se plantea, dice Infobae, por tanto, no es muy distinto a lo que sucedió en Ecuador, donde desapareció la moneda local y se impuso el dólar. La diferencia es que en el caso argentino este proceso se daría de manera gradual y voluntaria. Caputo, nuestro vendedor de bonos favorito, dice que la dolarización es la meta. Cuando la economía se recupere, lo que va a suceder es que aumentará la cantidad de dólares en circulación porque no vamos a emitir pesos, partiendo además de una base monetaria que es extremadamente baja. La parte importante de esa declaración es, claro, cuando la economía se recupere. Pues cuando no es ya. Y si no se recupera la economía, entonces sí que este plan para Argentina no se vería. Lo cual sería triste. Así que esperemos que vaya bien, pues la verdad es que sería un caso de éxito y un ejemplo muy, muy importante para demostrar la importancia de los mercados y de cómo al final el mercado escoge siempre la mejor opción. Veremos cómo se desarrolla esto en Argentina. Desde aquí, todos mis buenos deseos para Caputo, nuestro gran vendedor de bonos, que siga vendiendo bonos argentinos. Bien, y cerremos con Saylor. Y es que Saylor, como digo, estuvo en el podcast de Pedro McCormack y estuvieron hablando de muchas cosas. La parte más chunga, digamos, de la conversación para Miguel, fue el tema de los cambios en el protocolo de Bitcoin. Y es que Pedro le metía mucha caña a Miguel, en plan, pero Miguel, ¿tú vas a aceptar, a aprobar, a apoyar cambios en el protocolo de Bitcoin o no? Y ante esto, Saylor... Miguelito se revolvía y decía que no, que hay que tener cuidado con los cambios en el protocolo de Bitcoin. Y mucha gente ha tomado estas declaraciones como negativas, en el sentido de que parece que Saylor estaría a favor de los grandes tenedores de Bitcoin, estaría a favor de la banca entrando en Bitcoin, estaría a favor de que la plebe básicamente no tuviese acceso a mover huchos en Bitcoin. Cosa que a mí me parece que no tiene, o sea, no sé, me parece que yo estoy más del lado de Miguel que del lado de los otros. Pues al final me parece que lo que hace Saylor aquí está bien. Pues yo no creo que sea positivo para Bitcoin el que se hagan cambios en el protocolo para permitir que sea más usable por todos. Los cambios en el protocolo, teniendo en cuenta que el protocolo de Bitcoin es muy grande ya, tiene mucho valor y es muy apreciado por muchos, entre otros los que estamos aquí muy seguramente, pues no me parece que sea el sitio en el que tengas que hacer cambios. Y sobre todo cambios a menudo y sobre todo cambios sin tener en cuenta mucho lo que pueden ser las consecuencias de segundo, tercer, cuarto y quinto y sexto orden. Pues esto es una cosa muy socialista. Y es que se trata de proponer soluciones que solucionan un problema, ¿no? En este caso, por ejemplo, hacer Bitcoin más escalable y no se tiene en cuenta los problemas que esa escalabilidad a través de esa solución pueden traer a futuro. Y es que nunca hay soluciones perfectas. Como dice Thomas Sowell, no hay soluciones, solo hay compromisos. Y en el caso de Bitcoin me parece que lo mejor sería dejarlo estar bastante osificado. Si acaso meterle un cambio, yo que sé, cada 30 o 40 años, ¿no? Si estamos muy de acuerdo en alguna cosa muy concreta o para solucionar un problema muy obvio como el que ocurrirá en el año 2106, por ejemplo, cosas así. Pero más allá de eso, yo no tocaría demasiado. Y ya los cambios que vengan en otras capas, segundas capas, terceras capas, que el mercado ahí se apañe para solucionar y ofrecer soluciones. Así que es una buena entrevista, supongo que compartiré más cosas, cogeré algún vídeo, supongo, de algún corte de esa entrevista, pues son 2 horas y media, y lo comentaré aquí. Supongo que durante la semana, pues me parece que es un tema interesante y siempre Miguel tiene buenas cosas que decir. Y cerremos el mañanero con la necrológica, recordando la muerte en tal día como hoy de no otro que Noah Webster.
Noah Webster, te sonará, pues su nombre está en los diccionarios de inglés. Esta fue la persona que desarrolló el primer diccionario de inglés allá por 1828. Y recuerda Noah hoy, pues hemos estado hablando ahora al final de los protocolos, y otro protocolo muy importante que también evoluciona, pero muy despacio, es el inglés, un gran protocolo que ha servido para llevar riqueza, conocimiento y educación a muchísimas personas a lo largo y ancho del planeta, y que es un gran ejemplo a seguir. Pues el inglés no cambia a menudo, cambia, pero muy poco. En los últimos 1000 años ha ido cambiando y se hacen algunas mejorillas por aquí y por allá, pero por lo general el protocolo no ha cambiado demasiado y esto lo hace más útil. Así que está bien los protocolos que no se cambian demasiado, como, no sé, los numerales, los decimales, por ejemplo. Bueno, hasta ahí el podcast de hoy. Suscríbete para recibir un mail mío los sábados. Búscame en Twitter si quieres, @alberto_mera. Compra Bitcoin si te apetece. A través de Relay encontrarás un enlace con un descuento y guarda ese Bitcoin en una Bitbox para tener la autocustodia de tu Bitcoin y custodiarlo de manera segura. Hala, échale un vistazo a todo esto y pasa un buen día. Mañana más.